Welcome to the World United. Welcome to the World United. Hola, Exxon. Perdona, estaba preparando tu... Sí. Tenía que preparar el vídeo para después poner... Sí, hacerlo todo. sí. Edson se va a presentar. Bueno, ¿puedo hacer este minuto de presentación yo mismo? Sí, por supuesto. Sí, Claro. gracias. Por ser una persona demasiado acuariana, entonces he tenido una vida un poco polifacética y he pasado por varios tipos de experiencia. Al inicio, como músico de rock y poco espiritualizado, vengo de una familia muy escéptica, todos de médicos absolutamente escépticos en relación a todo, de lo que me ha hecho reírme de quien hablaba de alma cuando yo era joven. Esto puede pasar en cualquier familia, ¿no? Y después de los 30, he empezado bueno, estuve estudiando astrología por algún tiempo, por unos 10 años, y he abandonado la profesión de músico para dedicarme a la astrología. Y siempre me parecía que estaba faltando algo. Lo que estaba faltando era una especie de lectura espiritualizada. Entonces mi formación espiritual ha sido mucho por la alquimia, debido a la cercanía de la astrología. Y en 1999 me he acercado al Jin Shin Jitsu, que es una práctica que ha sido redescubierta, una práctica japonesa que ha sido redescubierta en Japón al inicio del siglo XX, y que se llama Jin Shin Jitsu, que es, las palabras son, Jin significa creación o creador, Shin es una palabra japonesa que expresa el humano, el ser humano de buen corazón, y Jitsu todos conocen que es la palabra japonesa que deriva arte. Y entonces por esta cercanía y ver que por medio del Jin Shin Jitsu yo podría juntar mi práctica espiritual después de mucho tiempo con Zen budismo, después de la alquimia, y con el budismo tibetano por más unos 15 años más o menos. El Jin Shin Jitsu me permitía hacer una especie de puente entre todas estas prácticas, y más que todo es poder anclar en el cuerpo la experiencia del espíritu. Entonces, lo que el Jin Shin Jitsu me ha permitido es hacer una especie de lectura de cómo está mi cuerpo y cómo este cuerpo no está o está representando el espíritu que para mí es esta atención constante que tenemos. Y esta atención puede manifestarse de distintos colores, de distintas formas en la vida. Y al conocer mi cuerpo, yo puedo percibir y ayudar simultáneamente a mi cuerpo a que sea una representación cada vez más, entre comillas, impecable del proyecto original. Entonces, mi proyecto original es mi propio espíritu que al manifestarse, se manifiesta por medio de este cuerpo. Y como ya hemos hablado hoy aquí, la vida diaria nos quita un poco la habilidad de manifestarlo. Y entonces el Jin Shin Jitsu es una vuelta al equilibrio para que pueda tornar mi cuerpo una expresión máxima de mi espíritu. Ok, fascinante. Vamos a ver en cualquier caso la ponencia y luego sí que te haremos preguntas, Edson. Gracias. A mí me encantaría saber si el Seikei de Ana está vinculado con esta propuesta, ¿no? Después lo que podemos conversar. Sí, estoy buscando la pantalla. Ay, ¿dónde lo encuentro? No, un segundo. ¿Voy a empezar de nuevo?
Un momentito. Estoy. Yo puedo cantar mientras tanto, no estoy de broma. ¡Qué bien! Adelante. Encantado Ay, vamos a de ver. oír tu canción. Un segundito. Aquí lo tengo. Ahí. Olá, bem-vindos à conferência sobre espiritualidade, saúde e Jin Jitsu. Antes de tudo, eu queria explicar-vos um pouco sobre o que é o Jin Jitsu. Jin Jitsu é um arte japonês que ha sido redescoberto e resistematizado por Jiro Murai, um senhor japonês em Osaka, Japão, ao início do século XX. Ha estado enfermo, muito enfermo, y al prepararse para la muerte, haciendo unos mudras para la preparación para la muerte Shinto, al fin y al cabo no ha muerto y se recuperó. Y al intentar explicar qué había pasado, ha redescubierto y ha investigado por todo Japón y ha redescubierto este arte llamado Jin Jitsu. Y durante los años que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial, una estudiante suya se lo llevó a Estados Unidos y de Estados Unidos se fue para varios otros países. El Jin Jitsu es una forma de entender el ser humano, que no separa cuerpo, espíritu, emoción, pensamiento, es todo un conjunto. Y aunque para nosotros a veces parezca muy inestable, es tremendamente homogéneo y significativo. Todo es significativo. Bueno, pues entonces, el Jin Jitsu es una forma de entender el ser humano, que no hay separación entre pensamiento, emoción, sensaciones, el propio cuerpo, el espíritu, no hay una diferencia, no hay una división. Nuestro cuerpo es una emanación de lo que se podría llamar espíritu, aunque Jin Jitsu no se refiere con esta palabra, espíritu. Entonces, ¿qué es Jin Jitsu? ¿Qué significa este nombre? Jin es la palabra japonesa para creación o creador. Shin es una palabra japonesa que define un ser humano de buen corazón. Hay muchas palabras para persona, pero Shin es una palabra para la persona de buena intención. Y Jitsu, como aparece en varios otros artes japonesas, Jitsu significa arte. Entonces el arte del creador para el hombre de buena intención, o el arte de crear hombres con buenas intenciones. Y es una traducción prácticamente imposible, por eso mantenemos el mismo nombre que ha dado Jiro Murai. ¿Y en qué se basea? Se basea en el que nuestro cuerpo representa la armonía que tenemos entre el pensamiento, las emociones, el espíritu y nuestra sensación de estar anclados, felices en el mundo. Lo que pasa es que tenemos actitudes. Essas actitudes também são compostas de pensamentos, emoções e ações corporais ou posturas corporais. E estas atitudes podem ser definidas em 5 atitudes básicas. Essas atitudes 5 básicas são as responsáveis ou que se mostram através do corpo por modos ou por formas de tensão. Quando vivenciamos uma certa atitude, quando experimentamos um certo estado emocional e mental que se repite por muito tempo, nos quedamos anclados neste estado emocional e que se transforma, segundo a palavra elegida aqui no Ocidente, é actitude. Então, podemos ter uma atitude de preocupação, uma atitude de medo, uma atitude de enfado, uma atitude de tristeza e uma atitude de esforço. Essas 5 atitudes, quando nos mantenemos nestes estados emocionais e mentais definidos por isso, por muito tempo, se convertem em uma atitude. E então, minha forma natural, forma mais espontânea de viver no mundo é por meio desta atitude. Passe o que passe, eu me quedo preocupado. Passe o que passe, eu me quedo com medo. Passe o que passe, eu posso sentir-me enfado, tristeza ou esforço. Hacer un esfuerzo extra y tener esta sensación de que tengo que ser alguien que todavía no lo soy. Son todos engaños, son todos ilusiones de la mente.
pero que hacen parte y que al fin y al cabo se convierten en nuestra forma de vivir en el mundo. Aunque no queramos, somos herederos de una cultura ya de miles de años que al fin y al cabo sobrecarga nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu por medio de estas 5 actitudes. Nuestro estilo de vida, el estilo de vida natural, y principalmente el estilo de vida moderno nuestro, sobrecarga aún más esas actitudes. No fuesen las tensiones originadas por esas actitudes, tendríamos una vida más fluida y viviríamos por mucho más tiempo y con mínimo de enfermedades. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la salud entonces para el Jin Shin Jitsu? La salud es el cuerpo en su forma natural y espontánea. Pero cuando las tensiones, por ejemplo, del enfado, que tensiona el cuello, que tensiona el rostro, la boca, todas esas tensiones, tensiona el cuerpo, se van a mostrar, para que el cuerpo se quede protegido, van a cerrar la distribución de la energía del cuerpo, llamada chi o ki en japonés, que es una energía, la energía de la vitalidad del cuerpo. Essa energia necessita estar circulando totalmente fluida por el cuerpo, pero quando estamos enfrentando uma actitude, não o simple hecho de sentir um enfado um dia e uma tristeza el outro dia, pero quando isso se convierte em nossa forma de levar a vida, nosso corpo empieza a, por cerrar estas cerraduras de energia para a distribuição mais harmônica, termina que esta energia se queda bloqueada em certas partes, como por exemplo, o enfado en el cuello, o en los ojos, o en las encías, y entonces esto va a sobrecargar lo que para el Jin Shin Jitsu se llama flujo, el flujo de hígado y flujo de vesícula. Pero hay muchos flujos y hay muchas cerraduras de energía que pueden bloquearse cuando estamos en una actitud. Por ejemplo, el hígado, que está asociado al enfado, son esas cerraduras, las principales, esta cerradura que está detrás de la nuca, y la cerradura que está sobre el hueso del collar, la clavícula, justo aquí. Cuando me siento que estoy muy enfadado y todo el tiempo muy enfadado, yo cojo este dedo, que es el dedo que está asociado al enfado, o puedo trabajar con mi hígado tocando estos 2 puntitos aquí, y voy a sentir que el enfado se deshace. También los excesos alimentares yo puedo organizar, puedo armonizarlos con este flujo aquí. O de la vesícula, que es el compañero del hígado. La vesícula, la compañera, perdón, del hígado. Entonces toco por detrás del cuello, exactamente aquí, no en el centro, sino que en la lateral izquierda, con la mano izquierda. Y con la mano derecha yo toco este punto que está luego por encima del ojo, aquí en la frente. Y me quedo en estos puntos por unos 2-3 minutos cada uno de ellos. Este puedo invertir de este lado, de este, y después en el centro y aquí, ¿vale? Bueno, hay otros flujos también que pueden ayudarnos a nos mantener armónicos, pero hoy no nos dará tiempo. Os invito a que veáis mis vídeos en YouTube, donde doy muchas explicaciones y hay conferencias de 1 hora y más tiempo para que podáis disfrutar y aprender un poco más cómo ayudar a vosotros mismos, cómo ayudar al cuerpo a recuperarse de las tensiones del día, las tensiones normales de nuestra vida. Pero ahora, ¿qué es espiritualidad? Ahora voy a coger un poco del Jin Shin Jitsu y un poco de lo que he aprendido a lo largo de la vida con la astrología, la filosofía académica, todo. Entonces, ¿qué es espiritualidad? Bueno, ahora, bastante por el punto de vista del Jin Shin Jitsu, pero no solo. Espiritualidad es la vida del espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es la atención. La atención es, ¿dónde pongo mi atención? Ha pasado un pájaro por aquí ahora. Entonces yo puse la atención en el pájaro. Pero también podría poner la atención en este árbol, el otro árbol, el cielo, las nubes, el viento. Ahora yo podría escuchar un sonido distante, quizá un otro pájaro, un perro. ¿Dónde pongo mi atención? Pongo mi espíritu. El espíritu y la atención son lo mismo. Luego, para que yo pueda entender de qué va el espíritu, qué es el espíritu, yo tendría que ser capaz de bajar el ritmo de la mente
y hacer con que la atención se convierta sobre sí mismo. En vez de poner la atención en este pájaro, gracias, yo pongo la atención en la atención que es capaz de poner la atención en el pájaro. Entonces, espiritualidad es el desarrollo de esta habilidad de que yo pueda volverme para adentro y observar mi propia mente, para los budistas, espíritu, de una manera más o menos general, o la atención, que también hoy en el occidente se llama atención plena, que es cuando yo pongo la atención en mi propia atención. Y conforme desde este punto de vista, lo que puedo ver desde allí, yo puedo volver entonces la mirada al mundo y ver el mundo como es, sin juicios, sin opiniones, un estado de percepción pura. Y entonces percibo a mi cuerpo como es, con su naturaleza espontánea, sin prejuicios, sin deseos, sin yo tendría que ser más alto, más bajo, más gordo, más delgado, no importa. Lo que importa es las cosas exactamente como son, en su propia perfección, que mi perfección, la perfección de mi cuerpo y de mi perspectiva del mundo, no puede ser sustituida por ninguna otra perspectiva. Si yo estoy pensando que yo tendría que ser diferente de lo que soy, es porque estoy identificado con exceso de esfuerzo. Entonces, para evitar esta perspectiva de que yo tengo que convertirme en algo que todavía no soy, lo que es una ilusión, yo cojo este dedo, el dedo meñique, y voy a trabajar con el corazón. Yo puedo tocarme aquí en el hombro y en este huesito aquí del pulso. Y disminuyo el deseo de ser algo que todavía no soy, porque es una ilusión y es una ilusión que nos dificulta el acceso al espíritu. La forma más clásica que el Jinchen Jitsu tiene de organizar o de equilibrar el cuerpo para que nos mantengamos en un canal central y a partir de este canal central pacificar nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos es el canal central principal, que os invito también a ver la explicación de cómo trabajar en nosotros mismos, tocando estas cerraduras mientras nos preparamos para la meditación. Nuestra meditación va a estar más centrada, más fácil, nuestra mente va a estar más fluida, más concentrada en la relación que hay en el cuerpo sano con el espíritu fluido. De esta forma, el Jinchen Jitsu puede ser una herramienta que nos ayuda a conectar para la preparación del estado de meditación, como los budistas van a llamar de shamatha pura, es de poner primero la atención en el cuerpo, en las distintas cerraduras, darnos cuenta de que cuando ponemos la atención allí, esa cerradura se abre y se queda fluida, y los canales de energía se van disolviendo las tensiones, y entonces voy a respirar más fluidamente, voy a respirar con más alegría, como si fuera una sonrisa respirando, y de este estado es que todo está en su sitio. La perspectiva de que todo está en su sitio nos va a pacificar y podemos observar nuestra mente y la relación que hay, la mente, el espíritu y todo lo que se conecta por ese canal central, nos va a hacer ver exactamente cómo es nosotros y nosotros cómo es el mundo. Con eso vamos poco a poco armonizando tanto el cuerpo como el espíritu, la mente y las emociones. Y eso es el primer paso para el desarrollo de una espiritualidad sana y armónica. ¿Qué es salud para el Jinchen Jitsu? Salud para el Jinchen Jitsu es justamente el cuerpo exactamente como es en su naturaleza más espontánea y más natural. Cuando estamos con el espíritu equilibrado, y este espíritu equilibrado se manifiesta por nuestros pensamientos, emociones, por nuestras actitudes, y está todo homogéneo, lo que yo pienso, lo que yo siento y cómo hago, cómo hablo, es todo una cosa sola, que yo estoy coherente, en perfecta conexión, entonces yo estoy sano para el Jinchen Jitsu. Sanidad, salud,
es básicamente estar centrado en uno mismo y siendo, no meramente, no haciendo nada. No somos hacedores humanos, somos seres humanos. Entonces, cuando estoy presente en el momento, con mi atención plena en quién soy y dónde estoy, entonces yo estoy sano. Así de simple. Entonces, cuando nosotros estamos desconectados, hay una emoción que está ahí que no está bien, o algunos pensamientos que están o bien circulares o están fuera de su sitio, entonces yo no estoy sano. Pero eso no quiere decir que esté enfermo, solo quiere decir que no estoy sano. Y para evitar que con la repetición de estas actitudes yo me pueda hacer enfermo, yo me toco a mi cuerpo y voy poco a poco conociendo a mí mismo por medio de observar mi propio cuerpo con una actitud de no juicio, observando el cuerpo dentro de su salud, con una sonrisa. Y cuando lo consigo hacer, todo el mundo está en su sitio. Las personas están en su sitio. No hay una persona, no me gusta. O no hay una situación, qué miedo. O no hay rechazo, no hay deseos, pero hay una observación de la belleza que es el mundo y el espíritu a la vez. Porque al fin y al cabo veremos que no hay separación entre el espíritu, el mundo, lo que yo suelo llamar de individualidad. Está definitivamente anclada y mezclada, por ejemplo, con esa naturaleza maravillosa. Y entonces yo estoy feliz. De eso se trata la relación entre la salud y el espíritu. Hola, soy Lola Feligo. ¿Cómo estáis? Muy bueno, Edson. Se han cortado un poquito al final, perdona, ¿eh? Han sido cosas de... No pasa nada. Yo iba solo a repetir un poco más lo que ya había dicho. Si quieres completa ahora. Minutos. Si quieres puedes tomarte unos minutos para completar. No, no hace falta. Yo creo que era eso. La relación entre espíritu y sanidad para el Jinchen Jitsu es una relación tan íntima, tan integrada, que casi no es posible dar una definición, una narrativa, una descripción de lo que es. Entonces, yo me callo y lo dejo para que vosotros habláis. Vale, muy bien, ha sido muy esclarecedor. A mí me ha gustado particularmente esta asociación que haces del espíritu con la atención. Y bueno, me ha resultado fascinante porque para mí es una pregunta constante, permanente. ¿Qué es espíritu? ¿No? ¿Qué es el espíritu? Y esta sensación de la atención que puede estar en el pensamiento, puede estar en la respiración, puede estar en la sensación, puede estar, pero digamos es lo que alinea, unifica. Y también esta sensación de cuando uno está en sí mismo, ¿no? Es muy bonito, cuando uno está en sí mismo, cuando uno está en su eje, en su centro, y cómo ahí puede estar en armonía con el entorno, consigo mismo. Precioso. Sí. Yo creo que no puedo separar lo que trajo de mi graduación, no, de mi época de universidad en la filosofía de la mente, que ha sido mi máster y mi PhD. No se puede separar, yo hoy no podría separar de lo que he aprendido con el budismo. Y yo creo que cuando empezamos a ver que parece que todos los conocimientos y todas las prácticas y todas las percepciones empiezan a juntarse en una visión unificada, yo creo que entonces estamos accediendo a lo que podríamos llamar de espíritu. Y eso de centrarse en el cuerpo, durante mucho tiempo, especialmente en la filosofía occidental, pensamos que el cuerpo era incómodo para el desarrollo.
y todo al revés, abrazar el cuerpo, ¿no? Sentir el cuerpo y permitir que el cuerpo sea la manifestación del espíritu, es una inversión que para mí, occidental, ha sido todo un encuentro. Todo un desafío, sí. Sí, Gracias. eso me ha fascinado. Gracias, muchas gracias, Edson. A vosotros, por favor. Yo no sé si hay algún otro comentario. No quiero interrumpir. El eje organizador, Epson, de nuestro track es justamente las prácticas de salud y cómo se vinculan con la emocionalidad, ¿no? Entonces, de algún modo veía cómo en el video hay un lenguaje que tú tienes con tu cuerpo y lo que expresas, porque evidentemente lo vives. En varios momentos tenías movimientos como muy conscientes que manifestaban que estabas diciendo, sintiendo y poniendo en palabra tus prácticas. Entonces mi pregunta va, al llegar a cierta edad las manos tienen dificultades. ¿Cómo esta emocionalidad que vos recién señalabas seguramente están vinculadas, ¿no? El enfado, los enojos. ¿Y qué pasa con nuestras manos? Nuestras manos son, yo creo que son la herramienta más importante de nuestro espíritu, ¿vale? Pero me parece que sea, yo no sé si soy preparado para hacer una afirmación final acerca de eso, pero lo que pasa, por ejemplo, yo he nacido con mis manos, mis dedos son imperfectos, ¿no? Porque están expresando cosas. Y con el tiempo las manos van quedando, van solidificando, van cristalizando parte de nuestras actitudes. Entonces, una de las formas más brillantes que tenemos de volver a conectar nuestro espíritu es volver a conectar nosotros mismos con nuestras propias manos. Claro. Las dificultades que tenemos en las manos son solo representaciones de las dificultades que tenemos o que hemos acumulado con nuestras experiencias a lo largo del tiempo. Y podemos coger los dedos. Por ejemplo, una práctica cotidiana es coger todos los dedos. Todos, uno tras el otro, de una mano, después de la otra, por unos 2 minutos. Pero muy importante es respirar el dedo, sonreír el dedo, ¿sabes? Soltar los hombros y sentir el dedo, hablar con el dedo, vivir el dedo, después el otro dedo. Y con eso vamos tornándonos conscientes y cada vez más conscientes de que mi cuerpo y mi respiración son yo mismo. Y las manos son nuestro vehículo principal, nuestra herramienta principal. Sí, de hecho es la vía de comunicación con el mundo, ¿no? De contacto, de... Sí, aquí estoy despreocupado. Así estoy preocupado. Así no hace falta decir lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Entonces yo no hago eso, yo cojo el dedo y lo armonizo para que yo no tenga que enseñarlo. O, por ejemplo, cuando nos casamos, ¿no? Que decimos en la alegría y la tristeza y metemos aquí una alianza, porque la alegría y la tristeza está en este dedo. Y entonces podemos empezar a ver que el Jinchi Jitsu es súper intuitivo. No me acuerdo dónde he puesto este libro. Entonces voy a tocar los puntos que están asociados a las facilidades que nuestra mente necesita. No está en contradicción. Muy interesante cómo generalmente los problemas en el hombro que se acumula, dicen la acumulación de la tensión en clavícula, ¿no? Y inicialmente el órgano es el hígado. Entonces, ¿cómo vamos más allá de este primer síntoma? Y bueno, lo representan una disciplina bellísima, ¿eh? Sí. Ir al fondo de las cosas. Y nuestro amigo Ayuni aquí ha dicho, ¿no? Antes, en su presentación, que los dolores en el cuerpo nos quitan la capacidad de poner la atención en el cuerpo, en el espíritu y en la vida, ¿no?
Y entonces, cuando entendemos de dónde viene este dolor, esta enfermedad, y la abrazamos también y le damos un cariño, le damos una atención particular y le ayudamos a que se disuelva del cuerpo, damos un paso más allá en dirección al espíritu. Sí, sí, a la autoconciencia. A la conciencia. Bellísimo. Muchas Sí. gracias por el espacio, muchas gracias por vuestra atención, de verdad. Gracias, Edson. Ha sido muy bonito, precioso. Si me permitís, creo que ha entrado Chandrika. No sé si nos puedes oír, Chandrika Chaitanya. ¿Sí? Sí, es esta CHI. No sé si está presente. Está comprobando. mutada. Chandrika. Tienes que retirar la prohibición de audio. ¿Cómo? Seguramente a tu derecha, arriba, en tu ordenador debe estar el micrófono. Sí, pero sí, todos tenéis, no está preparado. Quiero decir que cada uno puede mute o poner la voz. Sí. Yo no puedo, es que es buenísima, yo no puedo obligar a nadie. Ok, parece que Chandrika no está conectada en este momento, no está en línea. Entonces, si en algún momento se presenta, le daremos paso. Y entre tanto, vamos a proponer el panel que teníamos pensado originalmente. Y os comento, el tema de este panel de discusión es el despertar... ¿Perdón? No. Estamos en el track 1. Somos pone. Un momento, por favor. Quedamos aquí contigo. Es optimizar la práctica de la salud para incluir los aspectos emocionales y espirituales de la salud. Entonces, este es el tema que os proponemos a los ponentes, optimizar las prácticas de salud para incluir los aspectos emocionales y espirituales de la salud. Entonces ahí lanzamos la pelota y quien la quiera recoger, estamos encantados de escucharos y también participaremos. Muchas gracias.